pues aquí lo que procede es la expulsión. El debate va a ser si lo traen aquí a Perú, o sea, si lo expulsan a Perú o lo retornan a México. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Catherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción, ex procuradora de la República, o parte del equipo de la Procuraduría de la República. Catherine, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Vamos a hablar del caso de Alejandro Sánchez. Ayer vi el reportaje sobre su viaje. Muy extraño lo que ha pasado, ¿no? Porque él supuestamente estaba en México y estaba tratando de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, pero alguien, digamos, el mejor lugar donde podría sentirse tranquilo, alguien cercano a Pedro Castillo, es México, ¿no? Donde está gobernando Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, que es muy extraño lo que ha pasado con él. En primer lugar, ¿no? Antes de ir más allá, ¿qué piensas tú de eso? Exitosa. Y de las implicancias que eso puede tener, porque ¿qué puede pasar? Ha tratado de cruzar ilegalmente la frontera y lo que normalmente hacen los gringos es te devuelven al otro lado de la frontera, ¿no? O te mandan a tu país. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, acá lo ideal es que ya detenido por las autoridades norteamericanas y habiendo él no ingresado de una manera lícita, de una manera legal, pues aquí lo que procede es la expulsión. El debate va a ser si lo traen aquí a Perú, o sea, si lo expulsan a Perú o lo retornan a México. Bueno, sí. Si lo retornan a México, yo creo que ahí va a haber un blindaje, ¿no? Total, considerando las relaciones con México. Y bueno, la postura del presidente de la República de dar asilo político a aquellos que están siendo investigados por la justicia peruana, ¿no es cierto? Entonces, probablemente lo conviertan en un asilo político. Lo ideal es una expulsión a nuestro país para que responda por las investigaciones que le han abierto acá en nuestro país. Pues las imputaciones en su contra son muy graves. Ya sabemos que son hechos vinculados al tema de la corrupción que se vivió cuando era presidente Pedro Castillo. Obviamente hay muchas personas que deben estar temblando frente a esta posibilidad que yo creo que sería lo ideal y lo más cercano también, considerando lo que han declarado nuestras autoridades competentes, que sería la expulsión a nuestro país. Entonces hay muchas personas pues que están vinculadas a la corrupción que se vivió en el país cuando era presidente Pedro Castillo, que deben estar muy, pero muy preocupados frente a ello, porque él, si llega acá al Perú, va a ser automáticamente privado de su libertad porque existe una orden de detención o de prisión preventiva en su contra. Entonces va a ir a prisión y, quién sabe, allí decida pues someterse a un proceso de colaboración eficaz, ¿no es cierto? Por eso es que hay mucho temor de algunas personas a que esa posibilidad se pueda hacer realidad. Ahora, la pregunta es esta. A estas alturas, y después del tiempo transcurrido y de la investigación de la Fiscalía Especializada en la corrupción del poder, ya hay, digamos, diseñado más o menos cómo funcionaba el sistema de corrupción, ¿no es cierto? Porque aparentemente no solo había una red. La pregunta es, ¿a qué red pertenecía Alejandro Sánchez? Porque, por ejemplo, yo creo que la que está más clara es la de Salatiel Marrufo, Sada Goray, ¿no es cierto? Pilar Tijero, ¿no? Heiner Alvarado, el propio Castillo, que es el que daba todas las bendiciones para que esto opere, y donde estaban involucrados funcionarios de Mi Vivienda, del Ministerio de Vivienda, ¿no? De FONAFE, de registros públicos, de bienes nacionales, es decir, todo ese esquema creo que la Fiscalía logró avanzar mucho en clarificarlo, ¿no? La pregunta es, ¿parte de qué era Alejandro Sánchez? Bueno, porque Alejandro se entiende Sánchez que en el MTC había otra, ¿no es cierto? O sea... Bueno, de hecho, Alejandro Sánchez era un integrante muy importante de esta organización criminal que no solamente tuvo una clara interferencia o influencia en el tema del Ministerio de Vivienda, es más, según las investigaciones, habría sido él uno de los que propuso el nombramiento de Heiner Alvarado en esta cartera ministerial.
Pero, y digo, es una persona importante, un integrante importante de esta organización criminal porque también está dentro de la investigación de los asesores en la sombra. Entonces era una persona muy, pero muy allegada al expresidente Pedro Castillo. Y además recordemos que es el propietario del inmueble ubicado en Serratea, que fue el lugar donde despachaba el expresidente Pedro Castillo, y ahí es donde se reunía con empresarios, con personas que luego de esas visitas pues resultaban siendo beneficiadas con contratos en el Estado, sea en algunos ministerios o sea en otras instituciones como Petroperú, ¿cierto? Él estaba al tanto de todas estas reuniones que realizaba el presidente Pedro Castillo y cuya lista, Nicolás, recordarás que nos la ofrecieron cuando era premier Mirta Vázquez, que públicamente ofreció entregar la lista de estos visitantes clandestinos, y hasta ahora no sabemos la relación completa de estos visitantes, siendo pues Alejandro, el detenido ahora, que sabe esta lista completa, o sea, los personajes que todavía desconocemos la opinión pública que también han ido a visitar al presidente Pedro Castillo. Entonces, por ahí también es el temor. Y algo muy importante también, Nicolás, que sería importante también saberlo, es cómo es que este sujeto pudo haber salido de nuestro país cuando existía, pues, en qué momento fue, si ya existía una orden de ubicación, un impedimento de salida del país en su contra, o si ya tenía la detención preliminar o luego la prisión preventiva. Eso va a ser muy importante porque no vayamos a estar en un escenario como el que ya hemos vivido antes con el fugado César Inostroza Pariachi, ¿no? Que actualmente sigue siendo un prófugo de la justicia. Y recordemos que a este personaje, pese a la prisión preventiva que tenía, pues prácticamente lo escoltaron hasta la frontera de nuestro país porque eran muchos los interesados en que él se pueda fugar del país, ¿no es cierto?, y ponerse a buen recaudo. Entonces no vaya a ser que también en este caso haya sucedido lo mismo, que lo hayan escoltado hasta la frontera de nuestro país para que se vaya con toda la información que tenía, a qué funcionarios de migraciones pagaron o coimearon, ¿no es cierto? Entonces, eso también va a ser, yo creo, otra materia de investigación por parte del Ministerio Público, porque resultaría muy importante saber esa información y quiénes han sido los responsables, ya sea por acción o por omisión, porque quién era en ese entonces el ministro del Interior, quiénes estaban encargados de que se cumpla la orden de impedimento de salida del país, ¿cierto? Porque los delitos se cometen no solo por acción, sino también por omisión. Claro, ahora, hay un hecho que es significativo que se ha puesto en debate a raíz de todo este tema, ¿no? Esa ratea que es la agenda presidencial, ¿no? Que le hemos puesto el foco ahora, ¿no es cierto? Pero que no, es decir, es nueva la legislación que obliga al presidente a transparentar su agenda de reuniones, o esto existía antes y en realidad no se era riguroso en su cumplimiento. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que para no ir tan lejos, ¿no? O sea, Pedro Pablo Kuczynski se reunía todos los días con gente en su casa y que yo entienda no estaba registrada en ninguna agenda, ¿no? Y era una práctica común de los expresidentes, ¿no? Tener reuniones en sus casas, en casas de terceros, ¿no? O sea, ¿en qué momento esto de transparentar la agenda presidencial se ha convertido en un asunto, porque es relevante, ¿no es cierto? Exitosa. O sea, es absolutamente relevante en toda la administración pública el tema de la transparencia. Y esto no es una norma reciente que se habría dado cuando Pedro Castillo asumió la presidencia de la República. No, de ninguna manera. Esta norma también estuvo vigente cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, todos estos presidentes que tuvieron reuniones clandestinas, pues vulneraron esa norma, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando asume Pedro Castillo, recordarás que uno de sus primeros mensajes, o si no fue el primero, probablemente dijo que él ya no va a despachar en Palacio de Gobierno, y creo que dijo que Palacio de Gobierno lo haría con un museo, es que no mal recuerdo. Sí, claro. Y es a partir de ahí donde él
irregularmente empieza a despachar desde este inmueble en Serratea, ¿no? Y bueno, después supimos con las investigaciones que empieza a despachar ahí porque su intención, el verdadero objetivo Ya, era claro, porque que incluso estas podía, visitas, podía estas reuniones hacerlo, no sean claro, podía transparentadas. despachar desde otro lugar, pero tenía la obligación legal de reportar su agenda, ¿no es cierto? Llevar un registro pormenorizado de las reuniones. Ahora, yo creo que acá hay un asunto de fondo, ¿no es cierto? Y a estas alturas ya deberíamos estar en la capacidad de hacer un corte, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, que existía antes y lamentablemente continúa después, ¿no? Y lo hemos visto con todos los escándalos, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y de obras por todos lados seriamente cuestionadas por la Contraloría y por la Fiscalía, ¿no? Pero yo digo, a estas alturas ya podemos saber cómo funcionó funcionaron las redes de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo. O sea, ¿cuánto se ha avanzado en esto? Yo digo, lo más claro es lo de Salatiel Marrufo y compañía. Eso está clarísimo, ¿no? Eso yo creo que se ha avanzado muchísimo y hay mucha información que todavía no sale, que estoy seguro que en un momento va a conocerse, ¿no? Porque era una red mucho más compleja de la que... es decir, esto no acababa con Mi Vivienda, ¿no? Iba bastante más lejos que Mi Vivienda, ¿no? Yo creo que las investigaciones han avanzado bastante bien, pero esto gracias a que la fiscal de la Nación conformó este grupo especial para investigar pues la corrupción de los más altos funcionarios del Estado, ¿no? La corrupción del poder, que está liderado por la fiscal Marita Barreto, y hemos visto que ha sido una acertada decisión de la fiscal de la Nación que ha permitido el avance de estas investigaciones, más aún cuando todavía Pedro Castillo ocupaba el cargo de presidente de la República. Generalmente, no es que generalmente, siempre se han iniciado las investigaciones cuando el jefe de Estado o el alto funcionario deja o dejaba el cargo. Nunca se había investigado a un presidente en ejercicio como se hizo con el expresidente Pedro Castillo. Y eso hay que reconocerlo, ha sido gracias a la decisión del actual fiscal de la Nación, que decidió que no se suspenda más esta investigación, como lo hizo la fiscal Zoraida Ábalos, ¿no? Que abrió o inició investigación, pero inmediatamente la suspendió. Y bueno, la decisión acertada de la fiscal Patricia Benavides cuando asume es dejar sin efecto esta suspensión de investigación dispuesta por Zoraida Ábalos y la conformación de este equipo especial dentro de la Fiscalía para el avance de las investigaciones, porque eran muchísimas las denuncias que se veían a través de los medios de comunicación, periodistas de investigación que daban cuenta de sendos hechos de corrupción, pero que lamentablemente no había un interés para investigar. Y aquí pues estaban involucrados los más altos funcionarios del Estado, desde el presidente de la República, los ministros de Estado, que también estaban implicados y formaban parte de toda esta red o esta organización criminal que señala el Ministerio Público. Así que ahora con varios aspirantes a colaboradores eficaces que han dado información relevante a la Fiscalía, pues se ha podido ver también todos estos actos que ha solicitado el Ministerio Público, requerimientos de detenciones preliminares, prisiones preventivas, allanamientos a inmuebles, incautaciones, gracias a la información que han ido recabando, ¿no? Y estamos viendo, yo creo que poco a poco, los resultados. Esperamos pues que no se prolonguen en el tiempo como ha pasado la corrupción de otros gobiernos. Ahora, Tomás Gálvez, el ex fiscal supremo, que es el abogado de Alejandro Sánchez, ha dicho, ayer se han publicado declaraciones suyas en el sentido de que no descartan la posibilidad de que él quiera hacer, no ha hablado de colaboración eficaz, ha hablado de testigo protegido, es decir, de que él podría dar información que pueda resultar relevante, ¿no? Bueno. ¿Cómo sería esto? Es decir, porque lo primero es que, o sea, estamos enfrentados claramente a dos posibilidades, o que lo expulsen a México de regreso o que
lo expulsen al Perú, es decir, lo entreguen a Interpol para que Interpol lo ponga en manos, porque en este momento entiendo está en manos de migraciones, ¿no? Porque ¿no? Lo que tiene es un problema migratorio en este momento en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver también si del dicho al hecho se cumplen las cosas y los supuestos deseos de este investigado. ¿Por qué? Porque su defensa también ha señalado que él lo que quiere es ponerse a derecho, ¿no es cierto? Si se quiere realmente poner a derecho, pues si deciden finalmente devolverlo a México, lo que corresponde es que él decida voluntariamente pues venir a Perú, lo cual sinceramente lo dudo mucho. Yo creo que simplemente es un discurso para la platea, porque su ánimo desde un inicio ha sido evadir la acción de la justicia peruana y por eso se ha fugado y por eso trató de ingresar irregularmente a los Estados Unidos. Ahora, con lo que señala su abogado de testigo protegido. Testigo protegido es aquel que no ha tenido participación o testigo en general, que no ha tenido participación ni como coautor o como cómplice en los hechos ilícitos que son materia de investigación, ¿no? Lo cual en el caso de este señor es claramente que no ha sido ningún testigo, ¿no? Sino él ha tenido una participación absolutamente activa en los hechos que están siendo materia de investigación. Y así lo señala todo el avance de la investigación que ha tenido el Ministerio Público hasta el momento. Son varias declaraciones de muchas personas que lo sindican a él directamente en haber tenido esta injerencia dentro del Ejecutivo para nombrar hasta ministros, ¿no es cierto? Colocar gente de su entorno dentro del Ministerio de Vivienda para así asegurar los objetivos de esta organización, que definitivamente terminaban también beneficiándolo a él. El proporcionar su inmueble, saber con qué personas se reunía, propiciar incluso reuniones de estas personas con el presidente de la República para que luego terminen beneficiadas. Entonces, definitivamente no puede ser testigo, ni protegido ni no protegido, porque él ha participado activamente en la comisión de los hechos que son materia de investigación por parte del Ministerio Público. Yo creo que aquí hay un falso antecedente, no falso antecedente, un nefasto antecedente diría yo, y me refiero al caso de Keiko Fujimori, donde el excongresista Rolando Reategui, pese a tener una participación en los hechos, materia de investigación, fue considerado desde mi punto de vista de una manera irregular como testigo, porque él no debiera ser testigo. Él debió acogerse al proceso de colaboración eficaz porque él participó activamente en la búsqueda de personas para ingresar el dinero mal habido, ingresarlo a las cuentas del partido. En ese momento no recuerdo el nombre del partido, pero era pues el partido fujimorista, ¿no es cierto? Entonces, ahí hizo mal el fiscal que está llevando a cabo esta investigación de considerarlo testigo, porque debió haberlo considerado en todo caso un colaborador eficaz. Y claro, ahora entiendo por qué lo consideraron como testigo. Lo consideraron como testigo porque él no quería pagar nada de reparación civil al Estado. Porque con la colaboración eficaz, el beneficio que recibe es la exención de la pena. Tengo una información absolutamente relevante y puso sus condiciones y la Fiscalía se las aceptó, ¿no? O sea, digamos Pero eso... todo tiene que aceptarse dentro del marco legal. Tú no puedes aceptar a una persona ser testigo cuando ha tenido participación activa en los hechos ilícitos. En la comisión de los mismos, claro. Exactamente, él no puede ser testigo. De igual manera, este señor Alejandro tampoco puede ser testigo. Ahora, si él está arrepentido y quiere beneficios, tendrá que acogerse al proceso de colaboración eficaz. Tenemos 4 minutos para antes de terminar la entrevista. Catherine, tengo una pregunta que tiene que ver con la situación del ministro de Justicia. La primera Fiscalía Suprema especializada en delitos de funcionarios públicos ha abierto una investigación preliminar contra Eduardo Arana, que acaba de ser nombrado ministro de Justicia, y esto es a raíz de la revelación del programa de la plataforma Epicentro, de que el año 2018, el 9 de abril del 2018, el hoy ministro le pide a Walter Ríos
un favorcito, ¿no? Que sea dilatar la ejecución de una sentencia. Eso es un delito, ¿no? Eso es un delito, o sea... ¿no? Es un grave indicio de la comisión de un delito de corrupción. Definitivamente ha hecho muy bien la fiscal de la Nación de actuar de una manera rápida, de una manera eficiente en iniciar esta investigación. Y yo creo que si la presidenta Dina Boluarte quiere ser consecuente entre lo que dice y lo que hace, porque toda, digamos, ha mandado un mensaje en Pichanaki, ¿no es cierto?, donde se ha pasado por muchas redes sociales, donde ha dicho de manera muy enérgica, ¿no?, la lucha frontal de la corrupción o contra la corrupción en este gobierno. Entonces, este ministro de Estado deberá ser separado del cargo hasta que resuelva su situación jurídica, porque la imputación en su contra es muy grave. Además, recordemos que uno de los casos emblemáticos es pues la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto. Entonces, aquí haría muy bien o renuncia, ¿no?, o deberá ser retirado del cargo. Ahora, yo entiendo, Catherine, que en medio de toda esta tempestad sobre el papel de la fiscal de la Nación, la decisión de cambiar al equipo Cuellos Blancos fue absolutamente acertada, porque entiendo que la información que se tiene ahora, que estuvo prácticamente congelada durante años, es brutal, ¿no? O sea, este señor, hoy ministro de Justicia, tenía 36 llamadas con Inostroza. ¿Cómo no iba a ser parte de la investigación? Y hay otras personas que tienen 70 llamadas y personas que tienen llamadas que coinciden con el momento en que ellos, su familia, sus personas cercanas o sus clientes, en el caso de que fueran abogados, tenían litigios en los que estaban interviniendo Inostroza o Ríos. Es decir, hay una relación evidente entre esas llamadas y el interés y la decisión que tomaron posteriormente favorable a quienes llamaron, ¿no? Entonces yo creo que se vienen cosas bien gruesas en los Cuellos Blancos, ¿ah? Sí, yo creo que ha sido un despropósito iniciar una investigación a una fiscal de la Nación que tiene competencias para cambiar a algunos fiscales, ¿no?, y en este caso del equipo Los Cuellos Blancos del Puerto, y sobre todo que estos cambios están demostrando que han sido acertados, y ha sido obviamente para reforzar este equipo que venía hace muchísimos años investigando Los Cuellos Blancos del Puerto, y era evidente su incapacidad o su inoperancia o su falta de capacidad logística para terminar de hacer las transcripciones de todas las grabaciones que se hicieron aquí, ¿no es cierto? Entonces era algo sumamente esencial e importante que se terminara con las transcripciones para evidenciar o para tener conocimiento qué otras personas estaban implicadas y qué tipo de conversaciones tuvieron los integrantes de esta supuesta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, a efectos de que se puedan iniciar las otras investigaciones, como en este caso que ya se ha iniciado una. ¿Y por qué no se inició antes? Porque obviamente no terminaban con la transcripción de esas grabaciones telefónicas que contaron con autorización judicial. Claro. Tenemos que terminar por hoy, Catherine. Siempre es un gusto hablar contigo. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo, muy buenos días.